Hola queridos amigos de Mundo Enigma, donde asomamos a otras realidades para mejorar nuestro presente, aquí en Radio Nesa, la radio de todos. Hoy vamos a hablar sobre un tema que se ha reavivado a partir de lo que viene sucediendo en estos tiempos, en esta pandemia que estamos atravesando ahora y que se ha convertido de facto en nuestra realidad histórica actual. Se refrendan en esta época muchas cosas y sobre todo mitos acerca del apocalipsis. ¿Qué significa apocalipsis? Apocalipsis es una palabra que significa revelación, aunque el término por sí mismo no dice nada porque es muy antiguo, puede ser revelación en muchos sentidos. Se le ha asociado con cuestiones religiosas. Este término ha asociado el fin del mundo o la segunda venida de aquellos que creen en un Mesías. Esto ha sido un malentendido desde los tesalonicenses, se ha venido arrastrando porque desde ahí se comenzó a hablar de una segunda venida del Mesías y esto generó también a la vez de esta segunda venida una especie de juicio del final de los tiempos para aquellos que se portan bien o para los que se portan mal, y al ser el final de los tiempos querrá decir también el final del mundo. Pero vamos a escuchar las opiniones de nuestros radioescuchas, vamos a escuchar lo que ellos opinan acerca de lo que es el apocalipsis en sus propias palabras. Vamos a comenzar con lo que opina Ana Laura López de Pachuca. Nos va a decir qué significa para ella o qué piensa acerca del apocalipsis. Vamos a escucharla. Bueno, la pregunta es, ¿crees que el apocalipsis es una fantasía religiosa o es el destino final del mundo? Pues en términos religiosos, esta palabra apocalipsis es el título del Nuevo Testamento de la Biblia. La palabra como tal significa revelación. Por tanto, el apocalipsis, pues según la religión, es una serie de acontecimientos que traen como consecuencia el fin de los tiempos. Ahora, lo que yo creo sobre esta palabra de apocalipsis es que los mismos mortales estamos provocando estos acontecimientos que están llevando a la destrucción tanto del ser humano como de la naturaleza. Según mi creencia, lo que yo pienso, lo que yo deduzco, pues es que el tiempo y el mundo seguirán infinitamente. Tal vez las civilizaciones en algún tiempo terminen a causa de estos acontecimientos de este apocalipsis que está provocando el hombre. Tal vez en algún tiempo la civilización termine y pues a raíz de que pasen los años pueda iniciar de nueva cuenta la raza humana. Es lo que yo creo. Gracias. Ahora vamos a escuchar a Eder López de aquí del Distrito Federal. Vamos a escucharlo. El apocalipsis. Creo yo que el apocalipsis, más allá de ser una fantasía mencionada en la literatura religiosa, es el cierre de un ciclo más en este mecanismo perfecto y al parecer cíclico, comprobada a mi parecer por la ley de la conservación de la energía, que nos dicta que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Porque, ¿qué serían nuestros cuerpos sin energía? Nada más que una bola de masa que no percibiría el apocalipsis como nosotros lo concebimos. Creo que el apocalipsis es el fin de lo que conocemos y representa el inicio de otra historia más escrita por un poder superior y no por coincidencia.
Ahora vamos a escuchar a Loto Aide Gómez. Bueno, la verdad es que no pienso mucho en esos temas del apocalipsis, pero bueno, lo poco que sé es que pues sí es como el fin del mundo y se viene mucho caos, guerra, como en una cuestión religiosa, pero en mi opinión muy personal, yo pienso que el apocalipsis lo vive cada quien, el infierno. ¿Por qué? Porque yo no podría hablar de un apocalipsis porque es una etapa, es como esperar algo en el futuro, pero no sé si el apocalipsis es lo que estoy viviendo el día de hoy. Entonces creo que más bien es como, pues sí, una etapa que nos marca como la historia humana, pero en lo personal yo creo que cada vida de cada ser tiene esas etapas, ¿no? Entonces, pues mi apocalipsis podría ser en una época temprana, a temprana edad, y librarla o no, o a una edad más avanzada. O sea, siento que es como una cuestión personal. Tu vida la marcas como vayas viviendo, con tus experiencias, con tus cosas que traes por dentro, porque a veces desatamos nuestra guerra nosotros mismos. No necesitamos que dos naciones se peleen por algún bien. Pero si pudiera ser como algo por lo que se está viviendo en este momento, no, creo que nos está preparando para crecer y no para declinar. Pero esa es mi opinión. Gracias. Vamos a escuchar a Marisol Torres. Hola, buenas tardes. Mi opinión es la siguiente. Yo creo que no es tanto como una fantasía religiosa, ya que es un punto real. Empiezan a ocurrir cosas que no se habían visto antes pero que ya estaban previstas, obviamente. Entonces a mí en lo personal se me hace que sí es parte del fin del mundo. No quiero decir que con esto ya lo estemos viviendo. Obviamente la palabra apocalipsis es el final. Entonces, estamos viviendo parte del final, tal vez hacia una nueva era o no sé, algo nuevo se avecina, tal como el final no lo creo, tal como una fantasía religiosa tampoco, pero sí viene parte de lo que se está hablando en la Biblia, parte de lo que se ha Y platicado. por último, en esta que ronda ambas de partes opiniones, escuchemos Gracias. a Cristian López. El mundo definitivamente tendrá en algún momento un final, el mundo humano, digamos, como tal, aunque también sabemos que la Tierra será consumida por el Sol dentro de varios miles de millones de años, pero el mundo humano, la civilización actual tendrá un final probablemente autoinfligido por causas naturales, por la sobrepoblación, por la sobreexplotación de la tierra, etcétera, cualesquiera razones que resulten. Es decir, sí habrá un apocalipsis para la humanidad, una extinción. Sin embargo, el concepto religioso del cual es tomado el apocalipsis que ahora vemos, me parece más un poco una amenaza, con la amenaza con el castigo, una especie de coerción por parte de la religión contenida en la Biblia. Bueno, pues estas han sido las opiniones de nuestros radioescuchas, muy interesantes todas, muy acertadas, con un gran tino, sobre todo en como se dice en todas estas cosas, cada cabeza es un mundo y cada quien tiene su propia opinión acerca de las cosas. Vamos a ir hablando acerca de este fenómeno del apocalipsis, de esta idea del final del mundo, que les decía yo desde la época de los tesalonicenses,
ha venido siendo un misterio, ha venido siendo una de las revelaciones que han causado mayores trastornos en el alma humana, en la psique humana. Esta idea tal vez en el fondo nunca la aclararon, aunque uno de los profetas del cristianismo, de los más importantes considerados en todas las épocas, y principalmente en aquella época del cristianismo primitivo, del origen del cristianismo, es San Pablo. Él intentó de alguna manera ir aclarando acerca de este asunto del Apocalipsis. Quizá otros grupos de la misma religión, pero con otro tipo de intereses, se dieron cuenta de que podía generar en el alma humana un estado óptimo para la manipulación. Si se habla de un juicio y la finalización del mundo, de este famoso término Apocalipsis, y la venida de un supremo juez, puede mantenerse el control de alguna manera sobre la conducta, como decía el último de los opinantes, Cristian López. Cuando no había una estructura de Estado-Nación, probablemente esta era una de las formas en que buscaban generar algún dominio, alguna forma de control sobre lo que es la masa humana, sobre lo que es el conjunto de personas, de seres humanos que habitaban en ese momento en el planeta. Hoy somos muchísimo más, somos 7,000 millones de seres humanos en este planeta, 7,000 y tantos millones de seres humanos. Es quizá una de las razones el que se ha hablado y hablado por parte de una serie de gentes, de líderes carismáticos o sin carisma, supuestos iluminados. Digo supuestos porque son supuestos iluminados, pastores, profetas, predicadores y uno que otro locos por ahí. Todos estos conceptos, como los hemos señalado varias veces, son ideas que deben manejarse con mucho cuidado. De esto hemos hablado muchas veces aquí en Mundo Enigma. Son conceptos con los que debemos tener mucho cuidado. Hay lenguaje simbólico involucrado en esto porque es el origen de la civilización humana. La religión empezó a dar la estructura de la civilización humana y la estructura del discurso, de la conducta, de las costumbres y de la forma de vida de la humanidad. Estos textos generalmente son de mucho peso porque se han transmitido de generación en generación, e incluso yo creo que son ya casi o cuasi parte del ADN de los seres humanos. Si, como dice Rupert Sheldrake por ahí en su teoría de los campos mórficos, si se generan o se crean creodas, él les llama creodas, son receptáculos que están en lugares inmateriales del tiempo y el espacio, según este biólogo molecular inglés, y ahí van albergándose, almacenándose toda la información de los nuevos trucos que aprenden las especies para la supervivencia. Bueno, pues probablemente entre esta mezcla de nuevos aprendizajes vaya ya imbricado lo que es todo este asunto de la religión. Continuando con esto, recordarán ustedes que Nag Hammadi, amigos de Mundo Enigma, en algún momento se encontraron en unas vasijas de barro, se encontraron unos escritos, los escritos de Nag Hammadi, o los considerados o llamados los apócrifos. Estos textos en copto, y uno de ellos es donde Pedro intentó corregir la interpretación de los tesalonicenses. Dice lo siguiente en uno de estos:
a los que les decía yo llamado apócrifos, que en realidad no lo son, si están datados, si se ha podido probar su antigüedad, estos son, digamos, no cuestiones apócrifas, sino son cuestiones muy antiguas. Son apócrifos para el clero, pero a nosotros nos parece que son tan válidos como todo lo escrito en la antigüedad, incluso aquellos tesoros que desaparecieron o que se desaparecieron durante la destrucción de la biblioteca de Alejandría. Veamos lo que dice ahí. Pablo dice: levantó la vista y vio cómo lo saludaban. Entonces el Espíritu Santo que conversaba con él lo arrebató hacia lo alto, hasta el tercer cielo. Luego pasó hasta el cuarto cielo. El Espíritu Santo se dirigió a él diciendo: mira y ve tu semejanza sobre la tierra. Esto evidentemente puede ser también, como es lenguaje simbólico, puede prestarse a interpretaciones digamos exageradamente esotéricas, pero esto habla de estados de conciencia. Digamos, el cuarto estado de conciencia es un estado de conciencia ya espiritual, habla de que lo elevó por 3 cielos, es decir, por 3 estados de conciencia desde mi percepción de las cosas, y lo depositó en la cuarta dimensión de su existencia, o en el cuarto estado de conciencia, donde a partir de ahí se empieza a tener una percepción mayor en relación con estas cuestiones de índole y de tipo espiritual. Él miró hacia abajo y vio las cosas que estaban sobre la tierra, observó y vio las cosas que estaban debajo, fijó la mirada hacia abajo y vio a los 12 apóstoles a su derecha y a su izquierda de la creación, y el Espíritu les precedía en el camino. Es decir, aquellos que están buscando entrar en una relación más consciente con un poder superior, bueno, pues son guiados a través de algunas formas que la religión descubrió y les puso, que son formas misteriosas, digamos, ¿no? Tuvo una visión también del juicio de las almas. Ahora bien, el cuarto cielo, donde dice que vio las cosas según sus clases, vio a los ángeles que se asemejaban a dioses, a los ángeles que transfieren las almas de la tierra de los muertos. Lo depositaron en una puerta del cuarto cielo y los ángeles lo azotaban. El alma levantó la voz diciendo: ¿qué pecado he cometido en el mundo? El guardián que reside en el cuarto cielo, dice en esta narración Pablo, respondió diciendo: no era conveniente cometer todas aquellas transgresiones a la ley que se dan en el mundo de los muertos. El alma respondió diciendo: aporta testigos y que muestren en qué cuerpo cometí transgresiones. Aquí estamos hablando de un mundo, digamos, astral, ya no un mundo material. ¿Quieres traer un libro y leer en él?, le preguntaron, y acudieron 3 testigos. El primero tomó la palabra y dijo: ¿acaso no estuve yo en el cuerpo en la segunda hora? Me levanté contra ti hasta que tú me sumiste en la ira, en el enojo y en la envidia. El segundo habló y dijo: ¿acaso no estaba yo en el cosmos? Entré en la hora quinta y te vi y te deseé, y he aquí que ahora te acuso de los crímenes que cometiste. El tercero habló diciendo: ¿acaso no me llegué a ti en la hora 12ª, el día a la puesta del sol? Te di tinieblas hasta que remataras tus pecados. Cuando el alma oyó todo eso, bajó los ojos con tristeza, luego miró hacia arriba y se precipitó hacia abajo.
el alma que fue precipitada hacia abajo accedió a un cuerpo que había sido preparado para ella. Y he aquí que se terminaron sus testigos. Yo no sé a ustedes, pero a mí me parece una narración bastante parecida, si no estoy alucinando, a el tipo de narrativa que utiliza Dante Alighieri en la Divina Comedia, a este tipo de narrativa tan especial, tan incluso poético, que utiliza Dante Alighieri en la Divina Comedia. Y entonces, bueno, aquí vemos que siempre es interesante, amigos, leer este tipo de textos porque contienen posturas subjetivas de la percepción de la realidad, es decir, las posturas que tiene el sujeto de la percepción de la realidad. Esto nos habla de la percepción de la realidad de muchas gentes de épocas remotas, de cuando la religión era el cimiento del Estado, cuando la religión era lo que le daba estructura a las civilizaciones humanas. Esto es sumamente interesante. Dice, ascensión a través de los cielos, dice ahí Pedro, dice, yo entonces miré hacia abajo, arriba, y vi al Espíritu que me decía, Pablo, ven, acércate a mí. Y cuando yo avanzaba, se abrió la puerta y entré en el quinto cielo, y vi a mis colegas apóstoles que me acompañaban. Mientras el Espíritu venía con nosotros, y en el quinto cielo vi un guardián, un gran ángel que enarbolaba en su mano una vara de hierro. Con él estaban otros 3 ángeles, y yo levanté la vista hacia ellos, pero peleaban entre ellos con látigos, empujando a las almas hacia el juicio. Y por mi parte avanzaba con el Espíritu, y la puerta se me abrió. Entonces ascendimos al 6º cielo, y vi a mis colegas apóstoles que me acompañaban, y al Espíritu Santo que me conducía ante ellos. Levanté la mirada y vi una gran luz que resplandecía sobre el 6º cielo. Hablé y dije al guardián que estaba en el 6º cielo, abre para mí y para el Espíritu que me precede. Entonces me abrió y ascendimos al 7º cielo. Vi un anciano de luz cuya vestidura era blanca, que se hallaba en el 7º cielo. Resplandecía más que el sol, 7 veces más, dice. Él se refiere al anciano, dice, tomó la palabra y me dijo, ¿a dónde vas, Pablo? El bendecido, el que fue separado desde el vientre de su madre. Ahora bien, yo miraba al Espíritu y él movía la cabeza diciendo, habla con él. Yo hablé y dije al anciano, regreso al lugar del cual procedí. El anciano me comentó, ¿de dónde procedes? Yo le respondí, cautividad de Babilonia. El anciano me contestó diciendo, ¿de qué manera podrás apartarte de mí? Mira y ve a los principados y a las potestades. El Espíritu intervino diciendo, entrégale la señal que está en tu mano y te abrirá. Entonces yo le di la señal, él volvió el rostro hacia abajo, hacia su creación y los que son sus potestades. Entonces se abrió el 7º cielo y ascendimos y seguimos ascendiendo, y vi a los 12 apóstoles, me saludaron y llegamos al 9º cielo. Saludé a todos los que se hallaban en el 9º cielo y ascendimos al 10º cielo, y saludé a mis espíritus compañeros. Todo esto que estamos, que les estoy leyendo para no tergiversarlo, porque
bueno, pues tiene, digamos, tiene su contenido, de manera que no hay que leerlo o no hay que decirlo de memoria porque luego se le escapan a uno las cosas. Entonces ahí nos está mencionando todos estos estados y tiene una métrica muy parecida a lo que es la Divina Comedia. Si ustedes se meten a fondo a analizar la Divina Comedia, van a ver cómo el número de cantos, las páginas, ¿por qué habría de enumerar las cosas en el terreno, digamos, en el terreno sutil? ¿Por qué habría de decir, por ejemplo, Dante Alighieri, que había 3 escalones en tal parte, que había 7 pasillos, que había 7 llaves, o etcétera, etcétera? Porque estos números tienen algo simbólico. Entonces aquí nos habla también de los cielos, del número de almas, del número de apóstoles, de todas estas cosas, que ese es parte del lenguaje de ese tiempo, que es un lenguaje que encierra demasiadas cosas simbólicas. Así es que tenemos una muy interesante narración de la revelación de uno de los principales personajes del cristianismo. Recordemos que revelación es la traducción de Apocalipsis, por lo que en este caso sería el juicio final, muy parecido al del libro egipcio de los muertos u otras religiones. Sin embargo, la rama que mencionamos en el principio de los tesalonicenses crearon la idea del fin del mundo y del juicio global. Fíjense ustedes, también en el libro tibetano de los muertos se habla de que al final de la vida le pesan a uno el corazón, las acciones contra los actos malos y todas esas cosas, para tomar una deliberación, un veredicto y saber cuál es el destino hacia el que se va a proyectar el alma. Estas ideas son, digamos, siempre han sido en la humanidad desde incluso antes de todo este asunto del cristianismo. Así es que esta idea ha tenido su utilidad, creo yo, de manera personal, de mutuo propio, en la ingeniería social. Creo que ha tenido una aplicación actualmente y desde hace mucho tiempo en lo que es la ingeniería social. Podría ser una de las ideas que fueron germinando en lo que derivó en esto del control de masas y la ingeniería social siglos más tarde. Así que esta sospecha insertada en la Biblia, este nombre que inspiró mucho respeto y hasta miedo, esto de Apocalipsis, es porque hay quien cree que realmente el dueño del universo efectivamente escribió, dictó o inspiró entre quienes codificaron este escrito, esta serie de libros. Biblia significa libro. Esta serie de libros, verdades universales, son conceptos universales muy hermosos, incluso muy útiles, pero yo dudo mucho que sea realmente un extracto de lo que es la inteligencia superior que gobierna este universo. Yo tengo mi propia idea de este ser superior, de este poder superior. Entonces, bueno, si no negaré que tiene, les decía, conceptos importantes para la vida, pero no pasa, según yo, de ser un discurso. Y como dijo Foucault, es una tecnología de poder antiquísima. El discurso es una tecnología de poder sumamente antigua, sumamente efectiva. Dice, recuerden ustedes aquella frase, incluso bíblica, que dice: y entonces el verbo se hizo carne. Entonces, bueno, pues este discurso apocalíptico
permite un manejo muy tendencioso de la moral y las costumbres humanas. Gracias a ese chip con el que todos nacemos, es que se han dado las condiciones para que toda esta trupe significa una compañía de artistas de circo, teatro, actores, en especial si es ambulante, toda esta trupe de charlatanes que han folclorizado el tema apocalíptico, han sacado su tajada. En realidad se ha banalizado como muchas cosas, ¿no? Superficializando todo esto que nació, quizá desde que el género humano comenzó a reflexionar sobre el final de la vida. Imagínese usted aquellos primeros pobladores de este mundo, cuando salían en medio de una tempestad de esas que seguramente eran mucho más fuertes, mucho más terribles que las que hoy vemos nosotros. Tenían ellos menores recursos en la cuestión de estructuras donde guarecerse, utilizaban cuevas y todas estas cosas. Entonces imagínense el tremendo miedo, la tremenda angustia y el pensamiento constante de que en algún momento iban a ser víctimas o de las fuerzas de la naturaleza o de animales o de todo este tipo de elementos naturales que veían en el entorno. Entonces, bueno, pues desde ahí comenzaron seguramente a reflexionar sobre el final de la vida en lo individual, y después, bueno, pues cuando empezaron a formar clanes, familias, clanes, etcétera, pues en lo colectivo. Ustedes tienen las conclusiones en su criterio, de acuerdo a lo que conocen, y sabemos que, como dice el dicho, cada cabeza es un mundo. Voy a citar algunas de las versiones sobre el Apocalipsis. Algunas han preconizado, algunas han dado fechas, algunas han dicho en qué momento y por qué causas va a suceder el Apocalipsis, y otras quizá han malinterpretado a favor de algún tipo de intereses aviesos estos asuntos de el Apocalipsis. Han interpretado a cosmogonías de civilizaciones como la maya u otras respecto a este tema, alineándolas con sus creencias, sus ideas, tales y cuales, ¿no? Y bueno, pues vamos a ver, hay un libro extraordinario, magnífico, de Raúl Saldívar, que se llama Apocalipticismo, y ahí se mencionan a las más conocidas de las versiones del Apocalipsis. Yo tengo aquí una lista, vamos a ver esta lista, que irá cronológicamente mencionando los momentos y las situaciones en que algunas personas han hablado de este final del mundo. El más antiguo, el que se tiene, digamos, no son todos, no pensemos que aquí están todos los todas las versiones de las diferentes épocas y personas que hablaron acerca del final del mundo, porque no solamente de las que se tiene registro se habla en el texto de Raúl Saldívar y en otros textos que consulté por ahí para este programa de Mundo Enigma. El primero es de Rodolphus Glaber. Decía él que el mundo se acabaría en el 1033, en el año 1033. Obviamente él es un personaje anterior al año 1033. Él decía que a 1000 años de la muerte de Jesucristo, dijo entre comillas, porque recuerden ustedes que se ha hablado mucho acerca de que las fechas
no coinciden en el transcurrir o en la vida de este avatar, de este Jesucristo, que conocemos todos. La mayoría de nosotros conocemos a este personaje, hemos escuchado hablar de él, ya las creencias son de cada quien, pero hemos escuchado mucho. Es uno de los personajes sobre los que más se ha escrito, de los que más se ha hablado, sobre los que más se ha tratado. Y entonces, bueno, pues en el año 1033, que se supondría que cumpliría 1000 años de su muerte, recuerden que solamente vivió 33 años según las crónicas sobre él, y ahí, bueno, pues se decía que ahí terminaría el mundo en esa época. Al final no pasó nada en el 1033, y entonces la gente pues no consideró nada de esas cosas, no le dio validez a esas cuestiones. Después él dijo, se generaron en base a numerología, que sería en el año 1666, por la combinación del milenio, y de que el 666 era considerado como el número de la bestia, como le decían. El número 666 era considerado como el número de la bestia. Entonces, a los 1000 años, y después también, bueno, pues se hablaba del número 666. Entonces se decía que en el 1666, recuerden ustedes ese famoso número del 6666, en el que muchas veces nosotros hemos escuchado y hemos dicho y hemos hablado acerca de que es el famoso número de la bestia, se dice, ¿no? Pero en ese año tampoco pasó nada, aunque hubo en ese año un gran incendio en Londres que acabó con cientos y destruyó 60,000 hogares en octubre de ese mismo año. Guillermo, rey de los normandos, le arrebata la corona inglesa a Harold Godwin. William Milner, predicador laico, metodista, masón, militar, agricultor. Cuando no ocurrió nada, esto lo dijo William Milner, cuando no ocurrió nada, dijo que había habido un error y que sería en 1845. Tampoco pasó nada y nunca más nadie le creyó nada a este señor. Luego siguieron algunas versiones intrascendentes, y hasta el año de 1982, estamos hablando de las que fueron, digamos que más recordadas, ¿no? Las que fueron las más recordadas de estas, o las que tuvieron mayores efectos en este sentido. En 1982 apareció esta teoría del efecto Júpiter. Esta predicción fue anunciada por John Griven y Stephen Plageman. Ellos aseguraron que por una alineación de los 9 planetas se causaría una fuerza gravitatoria que provocaría graves problemas en las placas tectónicas de nuestro planeta. Esto provocaría muchos terremotos y cambios climáticos muy preocupantes, de los cuales difícilmente la población humana podría sobrevivir, y tampoco sucedió nada de estas cosas. En su momento esta predicción causó muchos problemas, pero después de la alineación causó problemas porque la gente se empieza a inquietar. Por eso hablamos y decimos que muchas veces la ciencia no tiene la última palabra. Los científicos a veces obedecen a no sé qué intereses, o a veces
no es que sea cuestión de intereses, sino simple y sencillamente se equivocan. Nadie puede decir la última palabra sobre el comportamiento de la Vía Láctea, de los planetas, de todas esas cosas. Si no hemos podido predecir un terremoto, imagínense si vamos a poder predecir el fin del mundo. En 1988, un predicador de nombre Hal Lindsey, en su libro impreso en 1970, The Late Great Planet Earth, describió una larga cadena de acontecimientos que culminaría con un terremoto y el retorno de Cristo, el día del 40º aniversario de Israel, pero no sucedió el Apocalipsis tampoco. Elizabeth Clark, y la fundadora de la Iglesia Universal, de esta poderosa iglesia donde les ha redituado a los líderes grandes mansiones y cantidades enormes de dinero y cosas de ese tipo. Bueno, pues Elizabeth Clark fue la fundadora, y esta dama aseguró que una fuerte guerra mundial empezaría a partir de 1990. Por esta razón, lo dicen ellos aduciendo que es una inspiración divina o que hay una información venida de alguna especie de fuente etérica, de fuente de origen, digamos, de seres más avanzados, porque podemos pensar en los ángeles, en los avatares, en todos estos como los llama el libro del héroe de las 1000 caras de Joseph Campbell, de estos héroes, de estos personajes, de estas entidades que a menudo mencionan los seres humanos, muchos seres humanos que han sido visitados por estas entidades. Bueno, pues mencionan estas cosas, que vienen las informaciones de ahí. La única consecuencia que tuvo, porque bueno, pues los seguidores de esta señora empezaron a almacenar comida y armas de fuego en un refugio de Montana, algo parecido a lo que sucedió en Waco, Texas, con David Koresh, aquel que decía que era Jesucristo ya en su segunda visita a la tierra, y que encerró a la gente en Texas y provocó una tragedia con el FBI y todas esas cosas. Para eso han servido muchas veces las ideas apocalípticas. La única consecuencia que tuvo este hecho fue de tener un problema legal, ya que estaba totalmente prohibido acaparar armas, porque bueno, pues si acaparan armas, pues se convierten en un ejército fuera del control del Estado. El 26 de marzo de 1997, Marshall Applewhite, el famoso Applewhite, ustedes se acordarán de este señor, un señor pelón con ojos iridiscentes, líder de la secta La Puerta del Cielo, convenció a 39 de sus seguidores, a 39 de sus adeptos, de un tipo de religión ovni, que cometieran un suicidio en masa como modo de salvación ante el inminente final de la tierra, el apocalipsis. Y bueno, pues finalmente no pasó nada más perdieron la vida 39 personas. Por ahí todavía están en internet los videos de Applewhite, de este ser locuaz, con mirada iridiscente, pelón y muy entusiasta para hablar, con una digamos, una elocuencia muy elocuente, muy convencido de lo que decía en medio de su locura, que llevó pues a un suicidio masivo. Ese es el peligro con este tipo de ideas. Cuando se juntan este tipo de ideas y este tipo de líderes, puede representar un inmenso peligro para los seguidores, que generalmente
en busca de esperanza, en busca de trascendencia, en busca de un crecimiento quizá a nivel espiritual, se ven envueltos en este tipo de tragedias. Edgar Cayce en los años 20, un personaje muy conocido, el profeta durmiente, se le conocía como eso, porque se acostaba, cuán largo era, se acostaba en su cama o en un sillón que tenía por ahí, y se empezaba a relajar, se ponía las manos en el estómago y empezaba a hablar, o empezaba supuestamente a conectarse con algún tipo de entidad que le transmitía información. Él logró, está documentado, logró curar a algunas personas de padecimientos que la medicina, los que la medicina convencional los había desahuciado. Bueno, pues Edgar Cayce logró darles recetas que los llevaban a la curación, por eso tomó una gran fama en los Estados Unidos. Edgar Cayce hizo una serie de terribles predicciones de una serie de cambios en la Tierra durante los años 30, y esto fue interpretado como una predicción apocalíptica. Cayce aseguraba que la batalla del Armagedón y la segunda venida del Salvador sería en 1999. Entonces, pues mucha gente estaba esperando el año de 1999, que también el 9 es un número bastante cabalístico, bastante simbólico. Todos los números, por eso decía Pitágoras que los números son como entidades. Estas entidades sugieren cosas, sugieren situaciones, sugieren en estos casos algo más simbólico, sugieren cuestiones mucho más simbólicas. Entonces les decía, bueno, pues Edgar Cayce habló del Armagedón. El Armagedón, recuerden ustedes que es la batalla entre el bien y el mal, entre el anticristo, que también se han hecho películas muy famosas del anticristo, que va a venir el anticristo y que Cristo va a venir a someterlo, y entonces va a rescatar a los justos, va a dejar a los pecadores para la destrucción final de la tierra, y entonces aquellos que se habrán acercado a él pues se salvaron, y los otros habremos quedado en el otro lado, habremos quedado completamente destruidos. En 1988 el predicador Halt Lindsey, en un libro impreso en 1970, habló de todas estas cosas, habló les decía también un poco acerca de lo que era el Armagedón. Los que son de mi rodada, los que más o menos son de la época dorada de los años 60, le digo yo, cuando pues yo vine a este mundo en enero de 1960, y a través del tiempo pues me tocó ya el momento en que tuve que ejecutar labores productivas, trabajar, y entonces bueno, pues en mi trabajo yo me dediqué a las tecnologías de la información, que tiene esto relación con lo que son los elementos informáticos, como lo que es la informática. Y en el año 2000 se dio un fenómeno que muchos recordarán, el Y2K, Y2K, el famoso fenómeno de apocalíptico, también se relacionó con el apocalipsis, el Y2K, el Y2K, que no era más que un problema informático, pero la mentalidad de la gente siempre se va transformando lo va transformando en cuestiones mayores, ¿no? Recordarán que se pronosticaba que vendría un colapso tremendo. El problema del cambio de siglo, que era a lo que se refería ese famoso Y2K, Y2K, surge de un insignificante detalle olvidado por los programadores de computadoras.
y que amenazó con crear un caos mundial por cuestión de las fechas. Nunca pensaron que los programas que crearon para operar computadoras crearían o caerían o llegarían a esta encrucijada en el año 2000. En los tiempos más recientes, Harold Camping en Family Radio de Oakland, California, pronosticó otra forma de apocalipsis. Finalmente, ahorita antes de pasar a esta forma de apocalipsis de Harold Camping en Family Radio de Oakland, California, les voy a decir, al final terminó con una solución muy sencilla. Le habían puesto a las fechas de las computadoras el año con 2 dígitos. Entonces para el año 2000 no podían ponerle 00 porque habría un caos en cuanto a las operaciones en todos los aspectos, las operaciones económicas, los viajes, todas estas cosas. Entonces hagan de cuenta que reiniciaría todas las fechas, ¿no? A partir de, si usted tenía una cuenta que había venido ahorrando desde 1980 hasta el 2000, entonces cuando llegara a 00 podría decir que estaba volviendo a reiniciarse esto, por ejemplo, ¿no? Ese es un ejemplo muy simple, pero sirve a guisa de ejemplo de lo que sucedería si no lograban componer este asunto. Bueno, solamente se agregaron los otros 2 dígitos a través de lo que se llama parches de programación. Entonces, bueno, pues así se solucionó esto, que muchos vieron también como el principio del apocalipsis. Le decía Harold Camping en Family Radio de Oakland, California, aseguraba que el 21 de mayo del 2011 vendría el rapto de los elegidos para salvarse, y en octubre de ese mismo año de 2011 vendría el final del mundo. O sea, acuérdense, por ahí hay hasta una serie, o hay series donde se supone que vienen y se llevan gente, los entidades divinas, celestiales o de otras dimensiones, de otras naturalezas, vienen a rescatar personas que quieren salvar. Es digamos el rapto de los elegidos, y los vienen a secuestrar entidades de otras naturalezas, de otras dimensiones, para llevarlos y ponerlos a salvo antes de que aparezca el final de este mundo. Lawrence A. Joseph escribió este personaje un libro en 2012 como El fin del mundo, basado en la interpretación de profecías mayas. Esto dio mucho de qué hablar, esto es cercano. Si usted busca, por ejemplo, en las plataformas como Netflix o en estas plataformas, va a encontrar películas en Amazon, en Netflix, en estas plataformas, va a encontrar películas como esa de 2012, donde hay una versión de el final de la humanidad. Esto se mencionó porque los mayas, en 2012 se terminaba el conteo del calendario maya. Entonces Lawrence Joseph infirió que si se terminaba en ese momento el calendario maya, pues es porque ya no había nada más allá, y entonces vendría el colapso final, vendría el final del mundo. Incluso se vinieron aquí a Yucatán un grupo de personas italianas, de gentes pudientes italianas, y construyeron un búnker, y existe el búnker, y está por ahí ese búnker, donde pues almacenaron alimento, lo acondicionaron, lo hicieron un verdadero búnker bajo la tierra para esperar este final del mundo del 2012. Se hicieron cientos de programas en Discovery, había o hay por ahí un programa
de la televisión argentina, que es muy famoso, que lo tenían los sistemas de cable, que es solamente trataba, no recuerdo ahorita el nombre exactamente, pero solamente trataba este tipo de asuntos, y entonces también hicieron varios programas sobre este asunto del calendario maya, del final de los tiempos, todas estas cosas. Y bueno, pues finalmente pasó 2012, estamos en 2020 y la Tierra sigue girando. Se había mencionado que esto sí es una amenaza real que todavía sigue vigente, el Parque Yellowstone. El Parque Yellowstone tiene uno de los volcanes más grandes de la Tierra debajo de este parque. Y bueno, si llegara a suceder una erupción de este volcán de Yellowstone, donde están los geysers y todo esto, destruiría prácticamente medio Estados Unidos, y decían en 2012 que esa iba a ser uno de los elementos de destrucción, y que también vendrían tormentas solares que alcanzarían a la humanidad, y con esto se decretaría el final. Les digo, entonces, incluso se hicieron películas, una de John Cusack sobre este evento, donde se ve como un personaje de estos que mencionaba yo al principio, de estos medio loquitos científico, ahí no porque así sean los científicos, sino ahí en la película integran un personaje que parece medio zafado y que es científico, que tiene una transmisora de radio, les avisa, y John Cusack va por él, y de esa manera en un avión van volando y se va destruyendo gran parte de Estados Unidos. Y aún la Tierra sigue girando sobre su propio eje y trasladándose alrededor del Sol, a pesar de todas estas cosas que se han dicho acerca de el Apocalipsis. ¿Cómo comenzará el Apocalipsis según los textos bíblicos? Algunos autores indican que en el monte Megiddo, porque infieren que es derivación de Armagedón, es derivación de Hermagedón. No existe ninguna montaña ahí, ninguna montaña Megiddo, y en el valle de Jersel, que es muy pequeño para la cantidad de personas, que según estos textos bíblicos asistirían a la batalla del mal contra el bien. Y es en ese sentido que analizan el Armagedón no como un lugar, sino como un evento en donde se unen todas las potencias políticas para enfrentarse contra Dios. Otros establecen que el Armagedón hace relación a una batalla espiritual entre Cristo y sus enemigos, como Satanás, por ejemplo. Hay la película esa de la profecía, recuerden ustedes que el actor principal se convierte en un líder político al final, el que supuestamente lucha contra el Mesías. Existe una opinión que desde la perspectiva geográfica indica que Armagedón es el monte Carmelo, llevándose a cabo en él la batalla histórica entre Elías y los profetas de Baal, por lo que añaden que de esta depende la batalla del Armagedón. Por último, algunos autores afirman que el pasaje bíblico de Jeremías 46:10, dicen aquí, también hace referencia al Armagedón, y es por ello que afirman que queda cerca del río Éufrates. Esta batalla se libraría, según esto, cerca del río Éufrates. Sin embargo, y bajo las diferentes creencias e interpretaciones, la dominante entre los judíos, cristianos e islamitas es que el Armagedón
es la última batalla que se realizará al final de los tiempos ante Cristo y las fuerzas del bien contra las fuerzas malignas, logrando vencer este primero y eliminando todos los falsos profetas y quedando un mundo libre de toda maldad, de toda corrupción, de toda injusticia, de odio y de los equivalentes de estas emociones nefastas en el ser humano, de estas actitudes y actividades nefastas humanas. Reinará la paz, la tranquilidad en la tierra, mientras los justos irán a los cielos para estar al lado de Dios. Esa es la lectura que le dan los judíos al final del mundo y al Armagedón. Estos y otros muchos intentos de predicción crearon resultados erráticos. Eso es algo impredecible para nosotros, con o sin textos religiosos o teorías científicas. Si aún con la alta tecnología que tenemos, eficiente por demás en muchos campos, o con signos ya de prédicas y repeticiones vehementes de conceptos o ritualidades inspiradoras espirituales, no hemos logrado predecir un simple terremoto, un simple terremoto no hemos podido predecir. Quizás sí se prevé que hay zonas susceptibles, pero no sabemos exactamente cuándo y de qué intensidad vendrá. Mucho menos podremos predecir el final del mundo. Esa es mi opinión personal, individual. Hay intentos que son esfuerzos honestos y otros son, por el contrario, son esfuerzos deshonestos con otros intereses, pero no tenemos el don de lograr predecir el futuro. Lo prefiguramos, lo intuimos, pero solo en el campo humano. En el campo real solo hemos fantaseado. Por medio de toda esa tripé de charlatanes y en algunos pocos casos de intentos honestos de recordar el futuro. Eso es lo que ha sucedido, no hemos podido y va a ser muy difícil que podamos de alguna manera tener esta predicción del final del mundo, del final de los tiempos. Pero lo que ya llegó al final es este programa, esta emisión de Mundo Enigma, y por hoy, por este día, nos seguimos viendo, estamos aquí, ánimo, ya falta menos de todo este asunto de la pandemia, vamos a salir adelante, todo va a estar mejor y les mando un abrazo, una felicitación, nuevamente un reconocimiento a Ana Laura López, a Ever López, a Loto Aide Gómez, a Marisol Torres y a Cristian López por habernos enviado sus comentarios al buzón de voz de Mundo Enigma. Bueno, y sin más por el momento, nos vemos, si Dios quiere, la próxima semana en otra emisión más de Mundo Enigma. Hasta la próxima, amigos.